Ella humilló a un anciano en silla de ruedas en el mostrador del banco, sin saber que él era el dueño silencioso de toda la sucursal, y en menos de una hora se quedó sin trabajo. Las puertas automáticas de la sucursal de Guardian, State Bank, en West Haven, se abrieron con un silbido a las 9:03 de la mañana. La luz del sol de la mañana se derramó sobre los pisos recién fregados, mientras Elliot Dandridge, de 63 años, entraba silenciosamente en su silla de ruedas. Llevaba una cazadora gris pizarra, una gorra de béisbol gastada calada sobre la frente y una expresión tranquila que parecía cosida permanentemente a sus rasgos. No parecía alguien importante, y eso era precisamente lo que Elliot quería. Elliot dio una vuelta lenta por el vestíbulo, antes de acercarse al mostrador de recepción. El banco acababa de abrir, y la mayoría de los empleados todavía estaban bebiendo de vasos de papel y ajustándose sus tarjetas identificativas. Había algunos clientes sentados dispersos en la sala de espera, con la cabeza gacha sobre sus teléfonos. La sala olía ligeramente a tóner de impresora y a cera para suelos con aroma a limón. Disculpe, dijo Elliot amablemente. ¿Podría hablar con el director de la sucursal, por favor? Detrás del mostrador, Megan Alcott levantó la vista. Tenía unos 35 años, era rubia platino, llevaba mucho rímel y un corte de pelo bob que enmarcaba su rostro como dos cuchillas de afeitar. No sonrió. ¿Tiene cita?, preguntó sin mirarlo siquiera. No, no la tengo, respondió Elliot, pero le agradecería. Ella lo interrumpió con un gesto de la mano, y como si Elliot ni siquiera estuviera allí. Sentado justo delante de ella, se volvió hacia un compañero de trabajo y dijo en voz baja: Betty ha venido a cobrar el cheque de otra persona o a quejarse de algo que no podemos solucionar. No gritó. No era necesario. Se oían lo suficientemente alto como para que varias personas se volvieran en la sala de espera. Un adolescente sentado con su madre se movió incómodo en su asiento y la madre frunció el ceño, claramente, sin saber si había oído lo que creía haber oído. Elliot se detuvo, parpadeó lentamente e inclinó la cabeza. Log no con incredulidad, sino calculando. No esperaba que esta sucursal fuera perfecta, pero esto era un poco más descarado de lo habitual. Puedo esperar, dijo con calma, con la voz tan firme como el resto de su cuerpo. Pero aún así me gustaría hablar con el director de la sucursal. Megan suspiró, como si Elliot le estuviera pidiendo que fregara todo el edificio. Señor, a menos que sea cliente de aquí. Me temo que el director no tiene tiempo para visitas sin cita previa. No he venido a hacer un retiro. Entonces, ¿para qué ha venido?, replicó Megan, alzando ligeramente la voz. Porque hoy no tengo paciencia para... ¿Hay algún problema? Una voz masculina irrumpió en el vestíbulo. Provenía de Eduardo, un hombre latino de unos 40 años, que llevaba una etiqueta azul con el nombre: representante de atención al cliente. Había entrado por el pasillo lateral y ahora observaba la escena, con los labios apretados y el ceño fruncido. Megan ni siquiera le miró. Yo me encargo, Eduardo. Eduardo no se movió. Señorita Alcott, dijo, bajando la voz, quizá debería bajar usted el tono. Ya me encargo, espetó ella. Elliot miró a Eduardo durante un largo segundo. Él asintió una vez, lo justo para mostrar que agradecía el gesto, y luego, con la clase de paciencia:
que solo se consigue tras toda una vida enseñando a la gente cómo tratarte. Elliot se volvió hacia Megan. Por favor, repitió. Solo el director. Es todo lo que pido. Megan puso los ojos en blanco, cogió una carpeta con clips y la dejó con un golpe en el escritorio frente a él. Está bien, apunte su nombre. Quizá alguien le atienda en una hora. Pero Elliot no tocó la carpeta. En lugar de eso, abrió con calma una carpeta de cuero que tenía en el regazo, pero antes de que pudiera sacar nada, la madre y el hijo que estaban en la sala de espera intercambiaron miradas y la sala, que ya estaba tensa, pareció contener la respiración. Megan se apoyó en el mostrador, fingiendo no darse cuenta de que Elliot estaba desplegando el documento de su carpeta de cuero. Se volvió ligeramente hacia Eduardo y murmuró en voz baja: No sé por qué algunas personas piensan que exigir atención les lleva a alguna parte. Eduardo no respondió. Se quedó allí de pie, con los brazos cruzados, observando a Elliot, que se tomó su tiempo sin mostrar nerviosismo. Más bien parecía un hombre que había visto este tipo de cosas demasiadas veces, como para sorprenderse ya. Deslizó una hoja de papel doblada en 3 partes sobre el mostrador y la golpeó una vez. Le agradecería si se lo pudiera entregar al director de la sucursal, dijo. Megan se burló. Señor, no aceptamos documentos no solicitados. Si se trata de una queja, tenemos un formulario en línea. No es una queja, dijo Elliot con tono tranquilo. Ya se lo he dicho, le interrumpió ella. Swing puede esperar como todo el mundo. Un murmullo se agitó detrás de uno de los clientes, cerca de la máquina de café. Una mujer con bata y un vaso de café para llevar cambió el peso de un pie a otro y le susurró al hombre que tenía al lado. Le está hablando como si fuera un niño. Él no necesitaba que le defendieran, pero la gente empezaba a darse cuenta. Megan, que seguía sin percibir el cambio en la sala, apartó el papel con una uña bien cuidada y le dedicó a Elliot una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Si no vas a firmar, voy a tener que pedirte que salgas de la zona de recepción. Elliot se reclinó ligeramente en su silla, no como si retrocediera, sino más bien como si estuviera haciendo inventario, y se volvió hacia Eduardo. ¿Te importaría echarle un vistazo, por favor? Eduardo se adelantó sin dudarlo. Megan intentó detenerlo inmediatamente, pero no es necesario, dijo Eduardo, levantando una mano. Swing, no a Elliot, sino a ella, con un gesto tranquilo y firme, cogió el documento, lo hojeó rápidamente y entonces sus ojos se abrieron como platos. Esto, esto es de la central, dijo. Megan frunció el ceño. ¿Qué? Preguntó Eduardo, que no respondió de inmediato. Dio unos pasos atrás, alejándose del mostrador, y volvió a leer la parte inferior del documento. Creo que deberías llamar a Brian ahora mismo, dijo. Megan dudó, pensando en lo que estaba haciendo él en ese momento. Eduardo repitió con voz firme. Ella parpadeó. Eduardo no dijo nada, pero la mirada que le dirigió lo decía todo. Con un profundo suspiro, Megan cogió el teléfono de la oficina que había detrás del mostrador y pulsó 2 botones. Se dio la vuelta hacia el vestíbulo mientras hablaba por el auricular, con la voz amortiguada. Elliot no la miró. Estaba mirando alrededor de la habitación. Los clientes ya no fingían no escuchar. Algunos miraban abiertamente. Un hombre mayor con una chaqueta de franela le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Otra mujer apretó con más fuerza su bolso,
pero no apartó la mirada de la esquina. El adolescente que había venido con su madre había sacado su teléfono, no para grabar, sino para enviar un mensaje, pero sus ojos nunca se apartaron de Elliot. Entonces Megan colgó. «Saldrá cuando pueda», murmuró alejándose del escritorio, como si quisiera desvincularse de toda la situación. Elliot volvió a mirar a Eduardo. «Gracias», dijo Eduardo con un ligero gesto de asentimiento. «No recibimos muchas visitas de la empresa». «No le reconocí, señor». «Esa es la idea», respondió Elliot. Y entonces Megan le oyó. Le oyó de verdad por primera vez. «De la empresa», repitió. Su tono era ahora más adulador, cauteloso. «¿Trabaja para Guardian State?» Elliot no respondió. En lugar de eso, volvió a mirar hacia el vestíbulo, apoyando ligeramente las manos en las ruedas de su silla. Su postura seguía siendo tranquila, pero había algo en la forma en que miraba al suelo, como si estuviera esperando a que algo encajara. Pero Megan aún no había atado cabos, y su error fue pensar que todavía tenía el control de la sala. Megan se paseaba ahora detrás del mostrador, con los brazos fuertemente cruzados y golpeando con las uñas la manga de la chaqueta. Su anterior aire de suficiencia se había convertido en algo frágil. Se podía percibir en su silencio, pero aún no se había disculpado. Aún no había pedido una aclaración. Estaba esperando, confiando en que, fuera lo que afirmara este hombre, se podría explicar. Al otro lado del vestíbulo, Terence Holland, uno de los cajeros más jóvenes del personal, se había detenido en medio de una transacción. El momento se sentía más tenso de lo que debería haber sido. Se excusó ante su clienta, una anciana que estaba depositando su cheque de jubilación, y regresó a su puesto, donde se apoyó contra la mampara de cristal con la mirada fija en Elliot. Lo había visto todo. La forma en que Megan le había hablado, la forma en que había despedido a Eduardo, que era sin duda la persona más respetuosa del personal. Terrence metió la mano en el bolsillo y abrió la aplicación de la cámara. No pulsó grabar de inmediato. Dudó y luego pulsó en silencio el botón de la esquina. El adolescente que había estado observando a Elliot le susurró algo a su madre. «Mamá, es algún tipo de jefe encubierto». Ella miró a Elliot, luego a Megan y luego de nuevo a su hijo. «No necesita estar encubierto», dijo. «Tiene dones». Fíjate en lo callada que se ha quedado de repente. No se equivocaban. Megan ya no hablaba. Seguía mirando hacia el pasillo, deseando que alguien, cualquiera, saliera y pusiera fin a aquello. Le lanzó una mirada fulminante a Eduardo, pero él había vuelto a su escritorio y seguía escribiendo algo en silencio, ignorándola deliberadamente. Las puertas de entrada se abrieron de nuevo y entró una mujer de mediana edad con un traje ejecutivo. Se detuvo y miró a su alrededor, como si hubiera entrado en medio de algo para lo que no estaba preparada. Se detuvo en seco cuando vio a Elliot y pareció considerar sus siguientes pasos. Se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia el mostrador de recepción. Megan se animó. «Hola, bienvenida a Guardian State. ¿Puedo ayudarla en un momento?» «No estoy aquí para hacer una transacción», dijo la mujer, que se presentó como Judith Emery, una clienta de inversiones regional que llevaba más de una década trabajando con el banco. Megan reconoció su rostro, pero no conseguía situarla. Judith se acercó a Elliot y se inclinó lo justo para hablar sin que toda la sala la oyera. «Señor Dandridge», dijo con cordialidad,
No sabía que estaría aquí hoy. Él le dedicó una pequeña sonrisa. Yo tampoco, respondió Judith, levantando la vista y mirando a Megan. ¿De verdad? Megan abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una sílaba. Miró a Judith como si quisiera preguntarle, ¿cómo lo conoce? Pero no le salieron las palabras. Judith se enderezó. La espero allí. Me dijeron que vendrías a visitarme este mes. Me alegro de haber estado aquí. Miró a su alrededor. Veo que ya estás causando impresión. Elliot se rió suavemente, sin querer, pero se dio cuenta. Judith se acercó a una silla junto a la ventana, sacó su agenda y empezó a escribir. Terence miró de ella a Elliot y luego volvió a su teléfono. Dejó de grabar. No era una pelea, era una revelación. El ambiente había cambiado e incluso los clientes que no sabían exactamente qué estaba pasando podían sentirlo. Megan finalmente regresó hacia la recepción. Ahora se movía más despacio. No lo sabía, dijo mirando hacia el borde del escritorio. No sabía quién eras, respondió Elliot sin mirarla. Esa es la cuestión, dijo ella haciendo una pausa. Si lo hubiera sabido, me pregunto, interrumpió Elliot con un tono aún suave. Me habrías hablado de otra manera si hubiera tenido el mismo aspecto, pero no fuera alguien importante. La pregunta quedó flotando en el aire, como el humo. Nadie se movió. Nadie llenó el silencio. Ni siquiera el habitual ruido de los teclados y las conversaciones. Terence miró a Eduardo, que ahora observaba en silencio desde el otro lado de la sala. Megan no dijo nada, pero la puerta del pasillo finalmente se abrió con un clic. Y el gerente se acercaba. La última oportunidad de Megan para salvar las apariencias se dirigía directamente hacia ella. La puerta del pasillo se abrió y Brian Covington salió. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el físico de un exjugador de fútbol americano universitario, el pelo bien peinado que había cedido a las canas, la corbata ligeramente aflojada y las gafas de lectura colgando del bolsillo delantero de la camisa. Parecía alguien capaz de leer a las personas en cuestión de segundos, y en ese momento ya estaba evaluando la sala. Sus ojos se posaron primero en Megan, que enderezó los hombros, pero no dijo nada. Esperó. Luego miró a Elliot. Sus ojos se encontraron, y algo hizo clic en la expresión de Brian, un destello de reconocimiento. No era pánico total, pero casi. ¿El señor Dandridge? Preguntó Brian, dando un paso adelante, con voz baja pero respetuosa. Elliot asintió levemente. Brian. Eso bastó para que la recepción se enfriara 10 grados. Brian se acercó más, extendiendo la mano. Elliot la estrechó con firmeza y seguridad. No me dijeron que visitaría este lugar hoy, dijo Brian con cautela. Me gusta mantener las cosas sencillas, respondió Elliot. Las visitas sorpresa me ayudan a ver las cosas como realmente son. Brian asintió lentamente, entendiendo. Megan miró entre ellos, ahora confundida. Espera, él no es solo de la empresa. Brian se volvió hacia ella con expresión severa. Megan, hablaremos más tarde. Ella dudó, tragando saliva con dificultad. Es que no. Él la interrumpió con una mirada, sin rudeza, sin levantar la voz, pero con firmeza. Señor Dandridge, ¿quiere pasar a mi oficina? Preguntó Brian. Elliot señaló el mostrador. Ya he entregado un documento que debería explicar por qué estoy aquí. Brian tomó el papel doblado de Eduardo, que se había acercado en silencio. Lo escaneó rápidamente, apretó la mandíbula y se hizo a un lado. Síganme, por favor.
Elliot asintió y giró su silla hacia el pasillo. Zrenia, pero se detuvo a mitad de camino y miró hacia atrás a Megan. «Supongo que tienen cámaras en esta sucursal», preguntó Brian. Respondió sin dudar. «Sí, señor. Cobertura de 6 puntos, sincronizada con el servidor interno». «Bien», Elliot dijo. «Me gustaría revisar las imágenes de esta mañana antes de continuar». La cara de Brian se tensó. Por supuesto, Megan dio un paso adelante con la voz quebrada. «Señor Dandridge, yo no quise decir nada. Es solo que no sabía Elliot la estudió sin crueldad, ni con ira, solo con franqueza. Dijiste exactamente lo que querías decir. Ese es el problema». Se dio la vuelta y se alejó en su silla de ruedas por el pasillo, dejando a Megan allí de pie, visiblemente encogida. Clarence susurró. Judith, que seguía sentada junto a la ventana, cerró su agenda y miró a Megan con una expresión que solo podía describirse como decepcionada. Terence guardó su teléfono. Ya no necesitaba el vídeo. La verdad ya era más fuerte que cualquier clip. De vuelta en el pasillo, Brian abrió la puerta de su oficina y se hizo a un lado para dejar entrar a Elliot. «¿Quieres algo? ¿Café? ¿Agua?», le preguntó. «No, gracias», respondió Elliot. Brian se sentó detrás de su escritorio, abrió su computadora portátil e inició sesión. «Ahora pondré la grabación». Se quedaron sentados en silencio durante unos segundos, con el zumbido de la computadora llenando el espacio. Brian pulsó unas teclas y abrió la cronología de seguridad. Rebobinó la grabación hasta las 9 de la mañana. Elliot observó cómo se reproducía la escena. Su entrada, las palabras de Megan, la reacción de Eduardo, el movimiento de la multitud. «Necesito una copia de esto para el departamento legal», dijo Elliot. «Ya está hecho», respondió Brian sin pestañear. Elliot lo miró y Brian asintió con la cabeza. En el momento en que Eduardo me trajo el documento de... «Lo sé, no estoy tratando de despedir a nadie», dijo Brian Elliot con voz suave. «Pero tampoco he venido aquí para que me hablen como a un mendigo». «Lo entiendo», dijo Brian frotándose la nuca. «Pareces cansado. Hay cosas que hemos pasado por alto», dijo. «He dejado pasar a Megan antes. Tiene la lengua afilada y sus métricas de rendimiento son decentes, pero hoy ha sido algo diferente». Elliot no respondió. No hacía falta. Las imágenes seguían reproduciéndose. Y la voz de Megan se oía con total claridad, pero fuera de la oficina. El vestíbulo estaba en movimiento, y un mensaje silencioso se extendía de persona a persona. Las cosas estaban cambiando hoy, y no se detendrían con Megan de vuelta en el vestíbulo. El ruido no volvió. La gente seguía hablando en voz baja. Pero era el tipo de silencio que sigue a cruzar una línea. Todos habían visto algo que no debían ver, pero ya nadie fingía. Megan permanecía en el mostrador, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando hacia el pasillo como una niña esperando el veredicto del director. Pero la tranquila confianza que había mostrado antes había desaparecido. Movía ligeramente la mandíbula, como si estuviera masticando palabras invisibles. Swing, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera desentrañar lo que acababa de pasar. Terence estaba de pie, cerca de las cabinas telefónicas, jugueteando con un clip. Quería marcharse, volver a su escritorio, volver al ritmo de los depósitos y las transferencias, pero algo lo retenía allí. Tal vez la curiosidad, tal vez algo más profundo. Miró a Eduardo, que no se había movido de su puesto. Sus miradas se cruzaron y Terence dijo en voz baja: «¿Esto está pasando de verdad?».
Eduardo asintió con la cabeza. Todo lo que había pasado ya era pasado. Judith se levantó, se sacudió la falda, se acercó a la sala de espera y se dirigió a los presentes, no en voz alta, pero con aplomo, para los que se preguntaban qué pasaba, y dijo: ese hombre no es solo parte de la empresa, es dueño de parte de este banco. Las cabezas se giraron y algunas bocas se quedaron abiertas. Alguien en la parte de atrás susurró: no puede ser. Judith se encogió de hombros ligeramente. He trabajado con él. Es un inversor brillante, muy reservado, no habla mucho, pero cuando lo hace... No terminó la frase, no era necesario. Uno de los clientes más antiguos, el señor Firely, que llevaba 20 años como cliente del banco, habló por primera vez, así que él la dejó hablar y se limitó a esperar. Judith asintió con la cabeza. Así es como él trabaja. Observa antes de actuar. Megan giró la cabeza bruscamente. Esto es una locura, dijo entre risas. No he hecho nada malo. Solo intentaba seguir el protocolo. Pero nadie respondió, ni una palabra. Megan miró a Terrence, quizá esperando que la respaldara, pero él apartó la mirada. Ella miró a Eduardo, que no se inmutó. Los dos hemos oído lo que has dicho, Megan. Sabes que no quería decir eso, dijo ella alzando la voz. Era solo una broma. ¿Te estabas riendo?, preguntó Eduardo con calma. Ella no respondió. La puerta del pasillo se abrió de nuevo. Brian salió primero con una pequeña carpeta bajo el brazo. Elliot le siguió con las manos en los bordes de las ruedas. Con el rostro impasible, Brian se dirigió directamente a Megan. Ven conmigo, por favor, dijo. ¿Por qué? ¿Qué haces?, comenzó a decir ella, pero se detuvo. Algo en su tono le indicó que no era una conversación. Desaparecieron en la parte de atrás y el vestíbulo volvió a quedar en silencio. Elliot miró alrededor de la sala. Swing no dijo nada, no hizo ningún gesto, solo escaneó los rostros. Algunos parecían avergonzados, otros curiosos, uno o dos avergonzados. Lentamente se acercó a Terrence. Estabas grabando antes, dijo Elliot, no como una acusación, solo un hecho. Terrence carraspeó. Sí, pensé que podría ayudar en caso de que ella lo negara. Puedes borrarlo, dijo Elliot. Terrence parpadeó. Señor. No es necesario, dijo Elliot. La lección ya está aquí. Terrence asintió en silencio, borrando el vídeo de su teléfono. No sabía qué hacer. Ella es mi superiora. No quería meterme en líos. Lo has hecho bien, dijo Elliot. Lo difícil no es hablar, sino saber cuándo mantener la calma, mientras la verdad sale a la luz. Al otro lado de la sala, el adolescente susurró. No es lo que esperaba, sonrió su madre. Esa es la cuestión, cariño. La gente nunca lo es, oyó Elliot. Él no se volvió, pero sus hombros se relajaron un poco. Sin embargo, en la trastienda, estaba a punto de comenzar una conversación muy diferente que no dejaría muchas opciones a Megan. Brian cerró la puerta suavemente detrás de ellos. Megan se quedó en medio de la oficina, como si el suelo fuera a ceder. No se sentó, no habló, mantuvo los brazos cruzados, pero ya no era por confianza. Era una coraza. Brian colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió lentamente, con cuidado. Dentro había copias impresas de las imágenes de la cámara de vigilancia, sacadas apenas unos minutos antes. Su rostro aparecía en todas ellas. Quiero ser muy claro contigo, dijo. Esto no es solo una revisión. Esto
es documentación. La voz de Megan se quebró cuando finalmente habló. No lo dices en serio, no estoy jugando. Brian respondió, ¿sabes cuánta gente vio lo que pasó ahí fuera? No sabía quién era, repitió ella. La desesperación se apoderó de ella. Si lo hubiera sabido, lo habría impedido, dijo él con tono seco. Ella parpadeó. Brian dio unos golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa. ¿De verdad crees que es aceptable hablarle así a alguien? ¿Crees que el problema fue no saber que era un ejecutivo o que era el dueño? No fue mi intención. Zrenia, murmuró ella. Brian se recostó en su silla. Lo dijiste en serio, solo que no querías que te pillaran. Megan abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Ahora parecía más pequeña, menos refinada. Las grietas de su coraza empezaban a aparecer. Brian se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿Entiendes la situación en la que has puesto a toda la sucursal? Ese hombre no ha venido a despedir a nadie. Ha venido a observar, eso es todo. Le has montado un espectáculo que nunca olvidará. Puedo disculparme públicamente ante él y ante todos, dijo ella, buscando un salvavidas. Brian no se inmutó. ¿Crees que una disculpa borra la forma en que trataste a alguien? ¿Que creías que no tenía poder? Ella bajó la mirada y él continuó. He recibido quejas sobre tu tono antes, incluso de clientes y del personal. Lo dejé pasar porque cumplías con los objetivos y seguías los procedimientos. Pero eso se acaba ahora. Megan sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad vas a despedirme? Brian cruzó las manos, no porque me lo hubiera dicho él, sino porque debería haberlo hecho antes. Ella lo miró fijamente, como esperando encontrar en su rostro el más mínimo atisbo de piedad, pero no lo encontró. Janumer, necesito tu placa y tus credenciales de inicio de sesión, dijo. Ella dudó un segundo. Demasiado, Megan, repitió él. Finalmente, ella se quitó la placa con su nombre y la dejó sobre la mesa con manos temblorosas. Y en silencio, tecleó su código de desactivación en el iPad de la empresa. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Me has humillado? No, dijo Brian con calma. Tú te lo has hecho a ti misma. Ella respiró lentamente, se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Fuera de la oficina, Elliot estaba sentado en silencio, junto a la recepción. Judith había vuelto a su asiento y el resto de la sala había vuelto a sumirse en ese extraño silencio, pero nadie se había marchado. En cuanto apareció Megan, sin la tarjeta identificativa y con el abrigo doblado sobre el brazo, la sala se transformó, no con vítores, ni siquiera con exclamaciones, solo con reconocimiento. Ella no miró a nadie mientras salía, no dijo nada, no cruzó la mirada con nadie. La puerta se cerró detrás de ella. Elliot miró a Brian. ¿Ya está?, preguntó. Brian asintió con la cabeza y dijo, me gustaría hablar con el equipo. Elliot dijo, me gustaría hablar con el equipo. Brian miró hacia la sala de descanso del personal. Yo los traeré, dijo, y desapareció por unos momentos. Cuando regresó, 6 empleados lo seguían. Eduardo, Terence, una joven de la mesa de préstamos, 2 cajeros e incluso el conserje. Todos se quedaron de pie en un semicírculo cerca de la sala de espera, sin saber qué esperar. Elliot no se levantó, se quedó en su silla tal y como estaba cuando entró, pero cuando finalmente habló, su voz resonó en toda la sala, como si llevara años conteniéndola. Sin embargo, antes de que pronunciara la primera frase,
Todos pudieron sentir que no se trataba de un castigo, sino de algo más grande. Elliot miró al personal reunido frente a él, no con ira ni con desprecio, sino con la seriedad tranquila de alguien que había vivido lo suficiente como para saber exactamente cómo funciona la gente. Sus manos descansaban suavemente sobre los brazos de la silla, y cuando habló, no había nada de actuación en su voz, solo verdad. No he venido aquí hoy para tenderle una trampa a nadie, comenzó. No he venido a pillar a alguien en un desliz, ni a despedir a una persona. Ese no es mi papel. Nadie se movió. He venido porque cada pocos meses visito nuestras sucursales. No lo anuncio, no llevo traje. Simplemente aparezco, me siento, observo y hago preguntas sencillas, no para poner a prueba vuestros conocimientos bancarios, sino para ver cómo se trata a las personas que parecen no tener nada que ofreceros. Terence bajó la mirada. La mujer de préstamos cambió de postura e incluso Eduardo parecía contener la respiración. Hoy, continuó Elliot, no se me ha tratado como a un cliente, no se me ha tratado como a un hombre. Ni siquiera me trataron como a un ser humano. Me hablaron como si fuera un problema, como si fuera un inconveniente. Hizo una pausa y lo único que cambió fue cuando Megan se dio cuenta de que yo tenía poder. El silencio era denso, no incómodo, pero sí pesado, de esos que hacen que todo el mundo piense en lo que haría si fuera él quien estuviera detrás del mostrador. He pasado la mayor parte de mi vida adulta siendo subestimado, despreciada, ignorada. Elliot dijo con voz tranquila, y eso está bien. No necesito atención. He construido mi vida en silencio sin necesidad de validación. Se giró ligeramente para mirar a Terence, pero tú viste que algo no iba bien y pulsaste grabar. No dijiste ni una palabra, pero sabías que era importante. Hay que tener valor para hacer eso. Terence parecía atónito. No sabía qué más hacer. No pasa nada, dijo Elliot. No tenías que arreglarlo, solo tenías que reconocerlo, y lo hiciste. Luego miró a Eduardo. Tú hablaste, no para protegerme, sino porque era lo correcto. Eso significa más de lo que imaginas. Eduardo asintió, un poco abrumado. Sinceramente, pensé que me iban a amonestar, dijo Elliot con una leve sonrisa. Quizás en otro banco, pero no en este. Se volvió hacia el grupo. Algunos de ustedes no dijeron nada. Lo entiendo. Es difícil cuando alguien por encima de ustedes está haciendo algo malo. La mayoría de la gente se queda paralizada. Pero quiero que recuerden algo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz un poco más firme. La forma en que tratan a una persona cuando creen que no puede ayudarlos. Zrenia, esa es la versión de ustedes mismos que el mundo recuerda. Nadie parpadeó. No tienen que ser perfectos. No tenéis que salvar el día, pero sí tenéis que intentarlo cada vez que alguien entra por esa puerta. Os están confiando más que dinero. Os están confiando que no los humilléis, que no los rebajéis. Judith, que seguía de pie cerca, se secó una lágrima en silencio. Elliot respiró hondo. Megan había perdido su trabajo ese día, no por su culpa, sino porque había revelado algo de sí misma, que no debería existir en un lugar construido sobre la confianza. Miró a su alrededor una vez más. Esta sucursal puede ser mejor. Tú puedes marcar la pauta, puedes crear un lugar donde nadie se cuestione si pertenece. Esa elección no es mía, es tuya. Brian
dio un paso adelante. Aclarando la garganta, dijo: «Creo que todos necesitábamos oír eso, señor». Elliot asintió lentamente. «Entonces, esperemos que lo aceptes contigo». Empezó a rodar hacia la puerta principal. No hubo aplausos ni grandes gestos, solo el murmullo de la gente procesando lo que acababan de presenciar. Pero cuando llegó a la entrada del vestíbulo, ocurrió algo inesperado. Alguien se adelantó en silencio, respetuosamente, para hablar, no como empleado o cliente, Swingo como persona. La persona que se adelantó era el conserje Clarence Duval, de 65 años. Se movía lentamente y siempre llegaba antes que el personal, incluso antes de que ficharan, y la mayoría apenas se fijaba en él, a menos que estuviera pasando la fregona o vaciando las papeleras, pero Elliot sí lo hacía. Clarence asintió una vez. «Señor, solo quiero darle las gracias por cómo ha manejado esto». Elliot se giró ligeramente en su silla. «¿Cómo te llamas?» «Clarence. Clarence Duval». Elliot esbozó una sonrisa tranquila. «Encantado de conocerle, Clarence». Clarence bajó la mirada y luego volvió a levantarla. Llevaba trabajando en esa sucursal desde que la inauguraron, hacía 30 años, quizá más. Había visto gente ir y venir, había visto ascender a personas que no sabían mirar a los demás a los ojos. No mencionó el nombre de Megan. No era necesario. La voz de Clarence tembló un poco. He limpiado lo que dejaban personas que se creían demasiado buenas para saludar. Ese tipo de cosas se quedan grabadas en un hombre. Elliot asintió lentamente. «El respeto no viene de un título, no, señor», respondió Clarence. «Desde luego que no». Terence seguía de pie cerca del mostrador de la cajera, observando cómo se desarrollaba todo, como si se hubiera topado con una historia de la que no esperaba formar parte. La mujer de préstamos se adelantó ahora, con vacilación. «Es que no sabía qué decir antes, pero vi lo que pasó, y debería haber dicho algo». Elliot la miró con amabilidad y «Ahora lo has dicho». Ella pareció sorprendida por su respuesta, como si esperara que la regañaran, no que la reconociera. Luego se oyó el ruido sordo de las sillas al moverse. Algunos clientes comenzaron a recoger sus cosas, algunos se despidieron en voz baja, pero nadie se movió rápidamente, se quedaron allí, como si aún intentaran comprender el peso de lo que habían visto. Cerca de la puerta, Judith alcanzó a Elliot una vez más. «Si alguna vez decides asumir un cargo público», dijo con una sonrisa, «seré la primera en votar por ti». Él se rió entre dientes. «No habrá carteles de campaña en mi futuro». Judith se inclinó ligeramente. «Ese discurso quedará en la memoria de la gente. Esperemos que sus acciones estén a la altura», respondió Elliot. Brian se unió a ellos cerca de la puerta, con un sobre cerrado en la mano. «He redactado una carta de disculpa de la sucursal dirigida a ti personalmente, aunque dudo que refleje todo lo que ha pasado hoy». Elliot aceptó el sobre, pero no lo abrió. «No estoy aquí para disculpas, Brian», dijo. «Estoy aquí para ver quiénes son realmente en esta sucursal, y hoy lo he visto». Brian miró por encima del hombro al personal. «Seremos mejores, no me digas eso», dijo Elliot. «Demuéstrales que lo eres». Se quedaron en silencio durante un momento. Luego Brian extendió la mano. Elliot la rechazó. En la recepción, la ausencia de Megan se hacía notar. La silla vacía, la carpeta sin tocar, todo estaba allí como un recordatorio de lo que acababa de suceder. Elliot comenzó a dirigirse hacia la puerta, pero antes de que pudiera llegar, Terence lo alcanzó.
Señor Dandridge, preguntó un poco sin aliento. Elliot se detuvo. Terence se frotó las palmas de las manos, nervioso. Me preguntaba si estaría dispuesto a volver, no para inspeccionarnos ni nada por el estilo, sino para hablar con los nuevos empleados o incluso con los becarios. Creo que a la gente le vendría muy bien volver a oírle. Elliot se detuvo. Ese no es mi trabajo, hijo. Lo sé, dijo Terence rápidamente, pero creo que es importante. Había algo en la forma en que Terence lo dijo, que no era halago ni obligación, solo convicción. Elliot lo consideró. Lo pensaré. Terence asintió. Gracias por hoy. Fuera, las puertas automáticas se abrieron y la luz del sol volvió a inundar el vestíbulo. Cuando Elliot avanzó, una mujer, una de las clientas, se adelantó y le abrió la puerta. Swing no porque él lo necesitara, ni porque ella tuviera que hacerlo, sino porque era lo correcto. Elliot la miró. Ella solo sonrió y dijo, «Que tenga un buen día, señor». «Igualmente», dijo él en voz baja. Atravesó la puerta, bajó la rampa y entró en el silencio del aparcamiento, pero incluso cuando desapareció de la vista, todos los que estaban dentro de la sucursal sabían que algo había cambiado, no solo en la política, sino en la perspectiva. La sucursal permaneció en silencio mucho después de que Elliot se marchara. Brian se quedó en el vestíbulo con los brazos cruzados. Зрение, наблюдая, как персонал возвращался к своим обязанностям один за другим. No había risas, ni charlas, ni el ruido casual de los papeles para romper la tensión. Solo el sonido de la reorganización, de la gente reevaluando lo que creía saber sobre el lugar donde trabajaba. En la sala de descanso, Terence estaba sentado con Eduardo, cada uno bebiendo en silencio de un vaso de papel. Eduardo levantó la vista. ¿Alguna vez has visto algo así?, preguntó. Terence negó con la cabeza. No en la vida real, solo en las películas. Oh, swing. Pero esto parecía más real. Eduardo asintió lentamente. Eso es porque lo era. Al final del pasillo, Clarence empujaba la fregona por el suelo de baldosas, un poco más despacio de lo habitual. Se detuvo cerca de la ventana delantera y miró hacia afuera, con la mirada fija en el aparcamiento donde Elliot había desaparecido. No sonreía, pero había una ligereza en su rostro. Serena tranquila satisfacción. Tal vez Brian regresó finalmente a su oficina. El sobre que Elliot había dejado intacto, todavía en la mano, y la guardó en un cajón con llave, no porque tuviera que esconderla, sino porque algunas cosas no necesitaban mostrarse, solo necesitaban existir. Pasó una hora, luego llegaron dos clientes y se marcharon. Las transacciones se reanudaron. Los teléfonos volvieron a sonar. En apariencia todo volvió a la normalidad, pero no era lo mismo. Terence ahora saludaba a cada persona que se acercaba al mostrador, mirándola directamente a los ojos. La joven de préstamos. Preguntó 3 veces si su cliente necesitaba algo más. Eduardo se quedó cerca de la recepción más tiempo de lo habitual, sin estar pendiente, pero observando, y la ausencia de Megan resonaba más fuerte que cualquier reprimenda. A última hora de la tarde, Judith ya había llamado a la empresa para dar su versión de los hechos, detallada. Component placement, precisa y respetuosa, sin adornar, sin exagerar, simplemente diciendo la verdad. Llevo mucho tiempo trabajando en Guardian State, dijo por teléfono, y hoy he visto algo que espero que nunca olviden. Su personal no necesita más formación, necesita que se le escuche más. Esa frase circularía más tarde en voz baja por las oficinas superiores. De vuelta a la sucursal,
el adolescente que se había sentado con su madre esa mañana. Regresó después del colegio, con un billete de $5. Se acercó al mostrador donde estaba Terence y le dijo: Solo quería decir que ese tipo me pareció genial. Me gustó que no gritara. Terence sonrió. A mí también. El chico miró el recibo de ingreso que tenía en la mano. Quiero abrir una cuenta aquí. Terence le entregó un bolígrafo. La mejor decisión que tomarás hoy. En ese gesto, una simple interacción entre un niño y un empleado de banco. Zrenia, el estado de ánimo del día encontró su propósito. No se trataba de quién había sido despedido o quién había dado el mejor discurso. Se trataba de algo más pequeño, algo arraigado en la dignidad fuera. El sol comenzaba a ponerse. Las paredes de cristal del banco reflejaban la luz dorada proyectando largas sombras en el vestíbulo. Clarence apagó la pulidora de suelos. Eduardo cerró su cajón con llave. Terence revisó 2 veces los mostradores. Entonces Brian se colocó en el centro del vestíbulo, miró a su alrededor y habló en voz baja. Asegurémonos de que nunca necesitemos un recordatorio como ese. De nuevo, nadie respondió, pero todos lo oyeron, y en un edificio, donde las palabras tenían tanto peso, ese día el silencio finalmente se sintió merecido, porque el poder no siempre viene acompañado de ruido, y el carácter se muestra cuando nadie mira. Esta no era solo la historia de un hombre en silla de ruedas o de un empleado grosero. Era una historia sobre la percepción y lo que sucede cuando las personas revelan quiénes son realmente en un mundo donde la amabilidad a menudo pasa a un segundo plano frente al estatus. Elliot Dandridge recordó a todos que el verdadero poder no entra en una habitación exigiendo reconocimiento, sino que observa, escucha y cuando llega el momento, enseña. Si esta historia te ha hecho sentir algo, compártela. Si te ha hecho reflexionar, piénsalo. Y si te ha hecho darte cuenta de que cómo tratas a las personas importa más que cualquier cosa en tu currículum, entonces haz algo al respecto. Suscríbete para recibir más historias reales que nos hacen parar, pensar y tal vez crecer un poco mejor